Muy buenos días, chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos a este curso sobre lógica y métodos discretos, donde vamos a ver todos los contenidos teóricos necesarios que vamos a necesitar para esta asignatura. Todo lo que vamos a ver en estas clases, ¿vale? Está basado en el contenido del libro Lógica para Informáticos. ¿Vale? Del profesor Jesús García Miranda, aquí compañero de la universidad. Entonces, si queréis completar o profundizar en los contenidos que veamos en esta serie de vídeos, os recomiendo encarecidamente que compréis el libro, si queréis os lo saquéis de la biblioteca, y así pues leáis o profundizáis en aquello que os quede en duda o que necesitéis, que queréis saber más de ese tema. Vale, en esta serie de vídeos vamos a llevar a cabo la exposición, ya digo, de los principales conceptos teóricos de la asignatura. En este primer vídeo introductorio hablaremos sobre álgebras de Boole. En concreto, en la estructura, el contenido del vídeo será el siguiente. En primer lugar, haremos una breve referencia histórica. Muy breve, simplemente para situarnos un poco en el contexto del tema. Posteriormente, una vez veamos esa referencia histórica, hablaremos sobre el álgebra de Boole y en concreto sobre su definición, ¿vale? Definiremos álgebra de Boole, completaremos con ejemplos y terminaremos definiendo una serie de propiedades que se cumplen en los álgebras de Boole. A continuación, enunciaremos, sin tampoco entrar mucho en detalle, pero sí es importante que lo conozcáis, enunciaremos el principio de dualidad. Vaya a ver que es una cosa muy sencilla. Y posteriormente definiremos una relación de orden en álgebras de Boole. Esta relación de orden va a ser importante porque nos va a permitir, a continuación, definir lo que se conoce como diagramas de Hasse o de Hasse. Vaya a ver, ahora veremos ejemplos de esto con más detalle, que es una cosa sencilla y es muy útil de cara a la práctica. Y bueno, una vez que veamos los diagramas de Hasse, terminaremos la explicación de esta clase hablando sobre estructura de álgebras de Boole finita. Y concretamente centraremos la atención en dos conceptos que también ejemplificaremos, ¿vale? A través de los diagramas de Hasse vamos a conseguir ejemplificar estos dos conceptos muy importantes para el contenido que viene después a lo largo del tema, que son el concepto de átomo y el concepto de coátomo. Así que aquí tenemos la estructura básica de lo que vamos a ver a lo largo de este tema. Bien, este primer tema se llama lógicamente álgebras de Boole. Las álgebras de Boole inicialmente fueron ideadas por el matemático del siglo XIX, George Boole. Este autor publicó esto no es necesario, ¿vale? Simplemente para situarlo en concepto, no es necesario tampoco que os lo aprendáis, pero publicó en el año 1854 un trabajo que se llamó, lo pongo ahí entre comillas, The Laws, las leyes of Thought, las leyes del pensamiento. La finalidad, el fin que tenía en este trabajo era transformar la lógica en un tipo de álgebra, ¿vale? Históricamente había habido muchos autores, desde Leibniz,
en el siglo XVII, que habían intentado sistematizar la lógica, pero no habían llegado hasta el punto en el que llegó este autor, George Boole, con la publicación de este artículo. Es importante, sobre todo para lo que vamos a ver a lo largo de este tema, que cambiemos un poco el chip a como estamos acostumbrados. Aquí vamos a pensar a lo largo de la asignatura, al menos desde el tema 1 al 4, el tema 5 y 6 nos cambiará un poco la perspectiva, pero del tema 1 al 4 sí, que vamos a sustituir la multiplicación por la palabra y. ¿Vale? Nosotros, cuando pensemos en términos de lógica, la multiplicación, la tenemos ideada, la vamos a sustituir por la palabra y. Y la suma por la palabra o. Entonces esos son... realmente ahora no vamos a hacerlo, ¿vale? Simplemente es como una indicación para que penséis, como que interioricéis que aquí en estos primeros temas vamos a pensar en términos de I y de O. Yo sé que vosotros sois informáticos y no tenéis mucho, no vais a tener mucho problema en esto. Bien, en primer lugar, vamos a empezar con la definición de qué es un álgebra de Boole. Existen diferentes definiciones, ¿vale? Yo esto lo he estudiado de diferentes formas, pero voy a utilizar la definición que viene en el libro al que he hecho referencia, por si queréis tener una referencia bibliográfica, que la notación y los conceptos sean uniformes para todos. Entonces, un álgebra de Boole es un conjunto. Vamos a poner sea un conjunto, vamos a escribirlo bien. Sea un conjunto. A mí me gusta llamarlo P mayúscula, pero como en el libro le llaman B mayúscula, le voy a llamar B mayúscula. Diremos, o decimos, que B tiene estructura de álgebra de Boole si en B hay definidas dos operaciones, ¿vale? Ahora a lo mejor de manera abstracta puede resultar un poco complicado, pero en cuanto lo veáis con ejemplos vais a ver que no tiene mayor dificultad, ¿vale? Es simplemente un conjunto en el que hay dos operaciones. Si en B hay definidas dos operaciones, esta, ¿vale? Perdona, que le he puesto la misma. Esta y esta, ¿vale? Esto es O realmente y esto I, ¿vale? Las operaciones, ya digo, las definiremos apropiadamente en cada ejemplo, pero de momento las vamos a anotar así, ¿vale? No tienen por qué ser la misma operación dentro de cada álgebra de Boole, ¿me explico? Ahora lo vais a ver con detalle. Pero simplemente la anotación, ¿vale? Tenemos definidas dos operaciones que anotamos así. A mí me gusta llamarlas como O y o I, ¿vale? Que verifican, y estas operaciones tienen que verificar una serie de propiedades en ese conjunto. Vamos a poner las propiedades que tienen que verificar. La primera es que para cualquiera, bueno, iba a escribirlo, ¿vale? Este es el símbolo matemático. No me gusta escribir símbolos si no lo explico antes. Para cualesquiera, ¿vale? Esto de para cualquiera se escribirá así, ¿no? Para cualquiera X, para cualquiera. Por si lo escribo más adelante, ¿vale? Que lo sepáis. Para cualquiera X y Z que existan en ese conjunto B, ¿vale? Tenemos un conjunto con elementos, pues para cualesquiera elementos de ese conjunto B se verifica la asociatividad los subrayos de las operaciones. ¿Vale?
Sencillo, es decir, la asociatividad de las operaciones no es más que decir, todos conocemos la propiedad asociativa, ¿no? Que si tenemos X con la primera de las operaciones y la primera de las operaciones con Z, esto tendrá que ser igual que si operamos primero los dos primeros elementos y luego le operamos el tercero, ¿vale? O asociatividad. Y lo mismo tiene que ocurrir con la segunda de las operaciones. Es decir, si operamos primero el Y y el Z con la segunda operación y luego lo operamos el X, tendrá que dar lo mismo que operar el primer elemento con el segundo y después operarle el tercero, ¿vale? Es decir, se tienen que cumplir las dos propiedades asociativas, ¿vale? Es el primer requisito que se tiene que cumplir para que podamos pensar que estamos ante una álgebra de Boole. Segunda propiedad importante. Bueno, importante no, básica. Para cualesquiera X que existan en el conjunto de definición anterior, se verifica la propiedad conmutativa. ¿Vale? De momento es muy básico. ¿Qué significa la propiedad conmutativa? Pues ya sabéis que si operamos dos elementos con la primera operación, operar el primero con el segundo da lo mismo que operar el segundo con el primero. Y lo mismo para la segunda de las operaciones que tengamos definidas en ese conjunto. Es decir, si operamos el primer elemento con el segundo, tendrá que dar lo mismo que operar el segundo con el primero, ¿vale? Se cumple la conmutatividad de las dos operaciones. Tercera propiedad. Para cualesquiera X y Z que existe en B, fijaros, vamos a ir pensando. Se cumple la asociatividad, se cumple la conmutatividad. Por lógica, ¿vale? Tampoco tendría por qué serlo, pero ¿qué se nos ocurre a nosotros? Así que hayamos estudiado en cursos anteriores. Otra propiedad así como muy básica. La distributiva, ¿verdad? Pues para cualesquiera X y Z que existan en B, se verifica la propiedad distributiva de las dos operaciones, ¿vale? Esto es importante. Se tiene que verificar esa propiedad distributiva de una operación respecto a la otra y luego de la otra respecto a la primera. Me explico. Fijaros. X, si lo operamos con la segunda operación, operando previamente Y con Z, esto tiene que ser igual que esto, ¿vale? Se verifica la propiedad distributiva. Y si ahora operamos de esta manera, pues se debe verificar pues la otra propiedad distributiva. ¿Vale? Entonces, fijaros, una operación distribuye respecto de la otra y la otra operación distribuye respecto de la primera, ¿vale? Se verifican las dos propiedades distributivas de las dos operaciones. Cuarta propiedad. Ya nos quedan solamente dos. La cuarta propiedad importante que se tiene que verificar es que existen dos elementos, ¿vale? Que voy a anotar, no me gusta anotarlo así, me gusta de otra anotación, pero bueno, ya digo, para seguir la anotación del libro. Existen dos elementos, 0 y 1, que existen en el conjunto B, que cumplen que para cualquier elemento del conjunto se dan, voy a poner dos puntos, se dan dos cosas, ¿vale? Que cuando operemos X con la primera operación, con el primero de esos elementos, que llamaremos elementos neutros, ahora lo señalaré, vuelva a dar X. Y cuando operemos el primer elemento, el segundo, con la segunda operación, da también X. ¿Vale? A estos elementos
estos elementos 0, 1 se les llama elementos neutros. ¿Vale? Para que lo entendamos, ¿vale? Esto simplemente un ejemplo, ¿vale? No penséis ni que estoy definiendo álgebra de Boole ni nada. Imaginaros que tenemos el siguiente conjunto. Imaginaros que tenemos los números naturales. Y definimos la suma y el producto que nosotros conocemos. La suma de naturales y el producto de naturales, ¿vale? Entonces, fijaros, para cualquier natural que cojamos, ¿no? Imaginaros que esta es la primera operación, ¿vale? Ya digo, esto simplemente es para ejemplificar. Imaginaros que esta es la operación que hemos notado así y esto que hemos notado así. Es simple notación. Para cualquier natural, ¿vale? Se verifica que si nosotros sumamos un natural con el 0, queda otra vez el mismo natural, ¿no? Y si nosotros multiplicamos el natural por el 1, da otra vez el natural n, ¿vale? Pues si nosotros considerásemos el conjunto n con la suma y el producto, elementos neutros el elemento neutro de la primera operación sería el 0 y el elemento neutro de la segunda operación sería el 1, ¿vale? Ya digo, aquí coincide que esta notación es igual que esta, ¿vale? No quiero que eso cause confusión, es simplemente para que os hagáis una idea de lo que son los elementos neutros, no es más que eso, ¿vale? Es decir, si aquí nosotros en vez de n cogemos 5, pues 5 más 0 igual a 5, 5 por 1 igual a 5, se ve claramente, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. Vale. Y por otra parte, la última de las propiedades que se tienen que verificar es que para cada elemento de B existe, me voy a llamar X gorro. En la asignatura algunos profesores le llaman así al complementario, con una X estrellita. Pero a mí me gusta mucho más, me parece más sencillo y me estoy acostumbrado a utilizar el X gorro. Así que yo le voy a llamar X gorro, ¿vale? Tal que cuando operemos con la primera operación X con X gorro nos da el elemento neutro de la segunda operación. Lo voy a poner aquí como estaban eso. Y cuando operemos X con X gorro con la primera operación nos da el neutro que teníamos antes para la primera operación, ¿vale? A X gorro se le llama elemento complementario de X, ¿vale? Es decir, antes teníamos elementos neutros, ahora tenemos elementos complementarios. Recapitulando, ¿cuáles son las 5 propiedades básicas que debe cumplir toda álgebra de Boole? Pues son estas, ¿vale? La asociatividad de las operaciones, la conmutatividad de las operaciones, se tiene que verificar la propiedad distributiva de una operación respecto de la otra y de la otra también recíprocamente respecto de la primera, deben existir elementos neutros y cualquier X, cualquier elemento del conjunto, tiene que tener un elemento complementario, ¿vale? No son propiedades difíciles. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Ejemplo. Fijaros. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de conjunto de partes. Ahí la operación que vamos a definir, ¿vale? Las dos operaciones van a ser la unión y la intersección de conjuntos. Pero, fijaros, si tenemos un conjunto, sea aquí un conjunto, ¿vale? Y sea P de X, no sé si os sonará, lo voy a definir aquí de todas maneras, por si no lo tenéis claro. Sea P de X, el conjunto de partes de X, de partes. Sabéis lo que es el conjunto de partes, ¿no? Es decir, el conjunto de partes, lo pongo por aquí, el conjunto de partes de X es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos
de X. ¿Vale? Me explico. Imaginaros que vosotros tenéis que X. Imaginaros que X es este conjunto de aquí. El conjunto formado por los elementos AB. ¿Qué posibles subconjuntos tenemos? ¿Podemos formar con estos elementos? Pues tenemos el vacío, ¿vale? Siempre existe. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto AB, que es el mismo de X. ¿Vale? Entonces, nosotros cogemos un conjunto, hallamos todos sus posibles subconjuntos y el conjunto de partes de X, voy a anotar así, es el formado por todos esos subconjuntos. Es decir, por el vacío, por A, bueno, lo voy a llamar así, por B y por A, B. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, si tenemos un conjunto, el que sea, y consideramos el conjunto, su conjunto de partes, si consideramos como operaciones, estas dos de aquí, ¿vale? La conjunción, la disyunción, esta de aquí, como la unión y la intersección de conjuntos respectivamente, y como elementos neutros 0 y 1 a el vacío y al total, ¿vale? Respectivamente, tenemos que P, ¿vale? P con esas dos operaciones y con esos elementos neutros tendrá estructura de álgebra de Boole. No lo voy a comprobar, se podría comprobar, ¿vale? Pero simplemente eso. Fijaros que aquí estamos diciendo que el conjunto de partes de un conjunto X con la unión y con la intersección, ¿vale? Y esos dos elementos neutros, ese elemento máximo y ese elemento mínimo, esto tiene estructura de álgebra de Boole, ¿vale? Es decir, podríais comprobar que se verifican las 5 propiedades que hemos dicho, ¿vale? Es decir, me explico. Por ejemplo, ¿vale? Para lo que lo veáis, la propiedad 1, que era la asociatividad. La asociatividad. Pues habría que ver que para cualesquiera subconjuntos, le voy a llamar X y Z, ¿vale? Son subconjuntos de parte de X, pues X unión y unión Z es igual que X unión Y y luego unión Z, y que X intersección Y intersección Z es igual que X intersección Y y luego intersección Z, ¿vale? Por ejemplo, habría que comprobar eso y así iríamos comprobando todas las propiedades, ¿vale? No merece la pena tampoco meterse en eso, pero bueno, para que lo sepáis. Un conjunto importante que vamos a utilizar en otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Conjunto importante que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura. Le llamaremos B, le voy a llamar con doble barrita ahí, ¿vale? Y al conjunto formado por los elementos 0 y 1, ¿vale? Definimos las operaciones. Estáis viendo que las operaciones en cada uno de los conjuntos, para tener una álgebra de Boole, tendremos que definirlas. Generalmente serán operaciones que definiremos apropiadamente para ese conjunto para que sea una álgebra de Boole, ¿vale? Definimos las operaciones, estas dos que tenemos, como sigue. La operación esta, o conjunción,
es la operación que dice 0 o 0, 0. 0 o 1, 1. 1 o 0, 1. 1 o 1, 1. ¿Vale? Cuando veamos esto de manera, en términos de verdad o falsedad, esto significará realmente falso o falso, falso. Falso o verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Vale? Y la segunda operación, la I, perdona que le llame I, es que me sale solo. Estoy intentando ser lo más preciso posible, aunque a veces es difícil, ¿vale? Pues en este caso tendremos que 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0 y 1 y 1 es falso. Es decir, cuando lo veamos esto en términos, en el tema 2, en términos de una tabla de verdad, diremos que falso y falso es falso, falso y verdadero es falso, verdadero y falso es falso, y verdadero es verdadero. ¿Vale? Pues si definimos B, este conjunto de dos elementos con esas operaciones, ¿vale? Y consideramos el complementario del 0, el 1, y, lógicamente, el complementario del 1, el 0, ¿vale? Tenemos que este conjunto, con estas dos operaciones que hemos definido para el conjunto, tiene estructura de álgebra de Boole. ¿Vale? ¿Para cómo se comprobaría esto? Pues se comprobarían las 5 propiedades anteriores, ¿vale? Es tedioso, pero sería así. Voy a ver dos ejemplos más, ¿vale? Que considero importantes. Solamente dos ejemplitos porque son los que nos van a ayudar a lo largo del tema a hilar todo el contenido. Ahora vamos a considerar, en vez de aquí el BN, el B, como tenemos aquí con dos elementos, vamos a considerar BN, formado por la N upla de N elementos. De esa manera, ¿vale? Donde, lógicamente, cada uno de esos elementos pertenece a B, ¿vale? Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que cada uno de estos elementos, si pertenecen a B, pues serán 0 o 1, ¿vale? Es decir, los elementos de Bn van a ser de la forma, pues no sé, así o... ¿Vale? Es decir, vectores, si queréis, no me gusta llamarlo así, pero N upla, ¿vale? Formada por 0 y 1, ¿vale? Esos son los elementos de Bn. Entonces, si consideramos el Bn de esta forma y consideramos, lo voy a poner por aquí, consideramos las operaciones dadas por, las voy a poner aquí, x1, x2, hasta xn. Si lo operamos con el primero, ¿vale? Esto será una n upla. Pues es bastante lógico cómo se va a operar. ¿Sí, vale? Y si operamos con la segunda operación, pues también va a ser bastante lógico. ¿Vale? De esta forma, perdona. Y 1, x2, y 2, y así. Hasta el final. ¿Vale? Si consideramos ahora las operaciones definidas de esta manera, donde lógicamente cada una de estas de aquí, ¿vale? Cada una de estas de aquí individualmente, ¿cómo se va a calcular? Pues se va a calcular con las operaciones que hemos definido antes dos, ¿vale? Se va a calcular cada dos elementos mediante haciendo esa operación así, ¿vale? Es decir, si operamos con esta, ya sabéis, 0 o 0, 0, 0, bla, 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 y si operamos con esta, pues de esta manera,
¿vale? Así se calcularían estas nuevas NUplas. Pues si consideramos estas operaciones y además sea el elemento neutro de la primera operación la NUpla formada solamente por 0 y el elemento neutro de la segunda operación la NUpla formada solamente por 1 y el complementario de una NUpla sea la NUpla de los complementarios, ¿vale? Si consideramos esto, tenemos que Bn con estas dos operaciones definidas tiene también estructura de álgebra de Boole. Y finalmente, ¿vale? Bueno, se podían comprobar las operaciones. Lo importante es que vaya siguiendo el hilo. Esta también va a ser bastante importante. Vaya a ver luego, cuando empezamos a hacer ejercicios con resolver con funciones booleanas, que estos conceptos los vamos a tener que manejar continuamente en los problemas. Finalmente, el último ejemplo que voy a poner, ¿vale? Y lo voy a poner porque para ver, luego comprender los diagramas de Hash ayuda bastante. Es que, a ver cómo lo pongo de manera abstracta. Dado el conjunto de los divisores, lo voy a dar en general, ¿vale? De los divisores de un número n, ¿vale? Lo voy a poner natural. Podría ser entero, pero me da igual. Lo voy a poner natural. ¿Vale? Junto de los divisores de n. Tal que n se... Esto es importante, ¿vale? De hecho, esto en muchos ejercicios lo vais a ver. Esta es la clave para que se considere álgebra de Boole, ¿vale? Entonces, esto es importante. Lo voy a marcar aquí como importante. Si consideramos el conjunto de los divisores de un número n, tal que n se descompone o n no tiene factores primos repetidos, ¿vale? Se descompone de manera simple, n no tiene en su descomposición factorial en factores primos, ¿vale? Factores primos repetidos. Es decir, por ejemplo, que n no es de la forma 2 elevado a 3 por 5 por 11, ¿vale? Porque aquí ya tendríamos uno repetido, sino que es de la forma a lo mejor 2 por 3 por 7 por 23, ¿vale? Es decir, que cuando lo descompongáis en factores primos, no tenga factores primos repetidos. No salga ningún exponente de esta manera, ¿vale? Pues si consideramos así un n, ¿vale? El conjunto de esos factores, de esos divisores, ¿vale? A la base de los divisores, ahora lo ejemplifico, no os preocupéis. Con las operaciones. Ojo. La voy a poner aquí abajo. Con las operaciones. Vamos a definir la operación ahora como sigue. Este será el mínimo común múltiplo de x e y. Y este será el máximo común divisor de x e y. ¿Vale? Si consideramos el conjunto de los divisores con esas dos operaciones, tiene estructura de álgebra de Boole. Vale. Pongo aquí, lo completo, ¿vale? Los elementos 0 y 1, es decir, los elementos neutros, serán respectivamente
el 1 natural, ¿vale? Y el n, es decir, el n con el que estemos trabajando, esos serán los elementos neutros. Y el complementario de un x, ¿vale? De un divisor de n será n partido x, ¿vale? Ya digo, esto es importante porque lo vamos a ver mucho en los problemas, en la relación de problemas, se va a ver mucho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que tenemos sea, lo vamos a llamar D, ¿vale? D mayúscula 6, sea de 6, que sepáis que esta es la notación que se utiliza para llamar a todos los divisores, sea de 6 igual al 1, 2, 3, ¿no? Es fácil. El conjunto, perdón, me ha faltado el 6, perdona. El conjunto de los divisores de 6, ¿vale? Como 6 es igual a 2 por 3, veis que se descompone como dos factores primos solos. Es decir, ninguno está elevado a ningún exponente. Son una descomposición simple. Entonces, tenemos que de 6 con las operaciones estas, que recordad que esas operaciones son el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, respectivamente, tiene estructura de álgebra de Boole. ¿Vale? En cambio, ¿qué pasa ahora si pues se pueden comprobar todas las operaciones, vais a las propiedades, ¿vale? Las 5 propiedades. Fijaros, ¿qué pasa ahora si en vez de ponerlo así... Me voy a inventar aquí rápidamente. Si ahora consideramos un número que no se pueda descomponer de esta manera, ¿vale? Sino que tenga algún factor primo repetido en su descomposición. Sea, por ejemplo... 2 por 2, 4... 4 por 3, 12. Yo que sé, el 12. Sea de 12, ¿vale? El conjunto de los divisores del 12. Que sabéis que es el 1, el 2, el 4 y el 12. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que 12 es 2 al cuadrado por 3? Entonces, de 12 con las operaciones anteriores, con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, con las operaciones anteriores, no tiene estructura de álgebra de Boole, ¿vale? ¿Por qué no tiene esa estructura de álgebra de Boole? Pues fijaros, porque esto es así, esto es así, porque no existe, bueno, no existe, se pone así, voy a ponerlo mejor por palabras, porque no existe ningún elemento de este conjunto, ¿vale? No existe ningún X de ese conjunto, de manera que, fijaros, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, 2 con X, ¿vale? Que este será el máximo común divisor. Recordad que esta operación en el conjunto de divisores le definimos el máximo común divisor. 2x es igual a 1, ¿vale? Y 2 mínimo común múltiplo de 2 y x sea igual a 12.
¿vale? Lo estoy haciendo bien, ¿no? Segundo. Eso es. Esto. No existe ningún X. Perfecto. Perfecto. Vale. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo hecho, ¿vale? Un ejemplo sobre... Bueno, tenéis hechos 4 ejemplos, de hecho, sobre álgebras de Boole. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora voy a hacer una anotación antes de pasar a las propiedades. Nota. Simplemente por cuestión de notación, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Generalmente, ¿vale? Por si lo veis por ahí en ejercicio o en algún libro, para los símbolos de las operaciones, lo voy a poner al revés, que siempre lo pongo al revés. Lo voy a dejar siempre en el mismo orden. Para estos símbolos, ¿vale? Se emplean los símbolos más y por, ¿vale? Entonces, que no extrañe si vosotros, cuando estéis haciendo un ejercicio, ¿vale? En vez de utilizar estos símbolos, por comodidad, se utilizan los símbolos más y el puntito, ¿vale? El por ese. Me da llamado puntito. ¿Vale? Esto tenedlo en cuenta. Para cuando hagamos ejercicio. Vale. Voy ahora a explicar, no las voy a demostrar porque no son necesarias, ¿vale? Pero una serie de propiedades. Propiedades que se verifican en la álgebra de Boole. Vale. Ya digo, solamente para que las sepáis, no las voy a demostrar, simplemente por si en algún momento las necesitáis o las necesitáis para resolver problemas. Supongamos, B, una álgebra de Boole y 3 elementos, X y Z, elementos de B, ¿vale? Se cumplen una serie de propiedades. Simplemente las voy a enumerar. La primera propiedad es la idempotencia, que nos dice simplemente que al operar un elemento consigo mismo, da ese mismo elemento. Es decir, que si operamos con esta operación, da el mismo elemento, y que si operamos con esta, da el mismo elemento. ¿Vale? Esa es la primera operación. La segunda, la que se llama la dominación, que simplemente nos indica que si operamos de esta manera y de esta, se verifica esto, ¿vale? Es decir, que con la primera operación, si operamos con el neutro de la segunda, da el neutro de la segunda. Y si operamos el primero con el neutro de la segunda operación, un elemento por la segunda operación con el neutro de la primera, da el neutro de la primera. ¿Vale? Simplemente. Si lo pensáis en conjunto, ¿vale? Si el 1, imaginaros en un conjunto, si el 1 es el total, ¿vale? Es todo el conjunto X, ¿vale? Lo que estamos aquí diciendo es que si nosotros aquí tenemos un pequeño conjunto X, nosotros hacemos X o 1, es decir, o el total, nos da el total, ¿vale? Y aquí estamos diciendo que si el 0 es el conjunto vacío, esto simplemente por si os ayuda a entenderlo. Lo que estamos diciendo es que si nosotros operamos el X, un conjunto X, y un conjunto, el conjunto vacío, con esta operación, pues sale el conjunto vacío, ¿vale? Vale, eso por si lo entendéis así con conjunto, que yo creo que se ve muy visual. La tercera es la absorción. La absorción nos dice simplemente que si operamos elementos de esta manera, pues como que absorbe, ¿no? Que nos quedamos solamente con el elemento que está en las dos operaciones.
propiedad de absorción, la propiedad cancelativa, esta propiedad es bastante obvia, simplemente nos dice que si operamos elementos de esta manera, entonces y es igual a z, ¿vale? Es decir, fijaros, estamos operando elementos de esa manera. Como el elemento x está presente en los dos lados, ¿vale? Pues entonces que los elementos son iguales. Si lo pensáis en términos de, yo qué sé, de suma, es muy fácil, ¿no? 2 más 3 es igual a 2 más algo, pues este algo tiene que ser también un 3, ¿no? ¿Explico? Por ejemplo, ahí. ¿Sí? ¿Entendéis, no? Simplemente ahí sí, yo creo que no tiene tampoco esa propiedad, se ve clara. La 5. El doble complementario. Simplemente nos dice que el neutro del neutro vuelve a ser el elemento inicial que teníamos. Bien. La 6. Y creo que va a ser la última ya. No voy a poner las otras porque no. Tampoco lo veo. Si las necesitamos en algún momento las pondremos, pero no lo veo necesario. Lo que se conoce como las leyes de Morgan. Estas leyes, ¿vale? Nos van a ser muy útiles en los ejercicios. Nos dicen simplemente que el complementario de cuando operemos con el primer operador será complementario de los complementarios de elementos con la segunda operación, ¿vale? Y su recíproco. ¿Vale? Es decir, esto con conjuntos se ve claramente. Imaginaros que nosotros tenemos, ya digo, el álgebra de Boole con la unión y la intersección de conjuntos. Lo voy a dibujar gráficamente, ¿vale? Tenemos un conjunto aquí entero, el conjunto total, y tenemos aquí un conjunto X y un conjunto Y, ¿vale? Esto no perdéis de vista que es la unión, ¿vale? Entonces estamos diciendo que la unión, ¿vale? Sería todo este conjunto. El complementario de la unión sería esto de aquí, ¿vale? Pues esto es lo mismo, fijaros, que el complementario del primero intersección con el complementario del segundo. Fijaros que el complementario del primero sería todo esto. El complementario del segundo, del I, sería todo esto. Y la intersección de esos complementarios, pues nos queda, ya está un poco esto me raneo, pero nos queda justamente lo que teníamos antes, ¿vale? A ver, cuando si tenéis a veces dudas y queréis visualizar cosas, hacerlo con conjuntos es muy fácil porque se ve todo muy claro, ¿vale? Lo podéis razonar igual si lo queréis ver visualmente con esta segunda operación. Vale, pues ahora, para continuar, voy a explicar lo que se conoce, solamente lo voy a mencionar, ¿vale? Como principio de dualidad. El principio de dualidad, fijaros en esta, aquí se va a ver claro, ¿vale? Simplemente nos dice que dado un enunciado en una álgebra de Boole, bueno, voy a poner primero la definición de enunciado dual, ¿vale? La enunciado en una álgebra de Boole, el enunciado que resulta de cambiar los símbolos O, I, ¿vale?
así como 0 y 1, se conoce como enunciado dual. Fijaros que aquí en las leyes de Morgan se ve claramente que son enunciados duales, ¿no? Porque fijaros, la primera de las leyes nos dice esto, y fijaros que esto es el enunciado dual, sería cambiar la primera operación por la segunda, ¿no? ¿Veis? Esos son enunciados duales. Yo qué sé. Por ejemplo, también el enunciado este. Si tenéis este enunciado, ¿cuál sería el enunciado dual? El enunciado dual sería este de aquí, ¿no? Cambiar las operaciones por la otra y si hay uno por el cero, ¿vale? Ejemplos de enunciados duales. ¿Qué es lo importante? Lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Ya digo, este es el concepto de enunciado dual. Muy sencillo, simplemente intercambiar una operación por otra y si hay un 0 por un 1 y un 1 por un 0. Pues lo interesante es que si en un álgebra de Boole un teorema, mejor dicho, un teorema es cierto, entonces su teorema dual también es cierto, ¿vale? Y esto es importante, porque estamos diciendo, si algo es cierto, si cambiamos las operaciones por su operación contraria y los ceros por uno, eso también es cierto, ¿vale? Pues eso es lo que se conoce simplemente como principio de dualidad. Tenedlo en cuenta, ya digo, no es más que conocer el concepto de enunciado dual, que es algo sencillo, aquí lo hemos visto con estos ejemplillos, y simplemente saber esto, ¿no? Que si un teorema es cierto, el teorema dual también lo es, siempre y cuando, lógicamente, estemos en un álgebra de Boole, ¿vale? Bien, para continuar, voy a hacer la clase, este vídeo un poco más corto para tampoco pasarme, pero sí quiero hablar un poco de orden, ¿vale? Una relación de orden en un álgebra de Boole. Vale. Concepto o definición, como queráis llamarle. Si tenemos B un álgebra de Boole, ya sabéis, un conjunto en el que tenemos dos operaciones que verifican las 5 propiedades anteriores que vimos al principio, en B definimos la relación, lo voy a poner aquí abajo, X menor o igual que Y, ¿vale? Esto es una relación, simplemente. Supongo que en álgebra, en la asignatura del primer cuatrimestre, en ALE la habéis visto. Es una relación, ¿vale? Es decir, un subconjunto, ¿vale? Del producto cartesiano. Sí, solamente sí. Cuando operéis con la primera operación, dos elementos dan el segundo, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que esta operación es el mínimo común múltiplo, ¿vale? De dos elementos, es decir, operar dos elementos es el mínimo común múltiplo de esos dos elementos. ¿Qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que X será menor o igual que Y, estarán relacionados mediante esa relación de orden, si y solamente si el mínimo común múltiplo de X e Y es igual a Y, ¿vale? Por ejemplo, 2 será menor o igual que 4 si y solamente si el mínimo común múltiplo de 2 y 4, ¿qué tiene que ser? 4. ¿Se verifica? Pues entonces esto es cierto. 6 es menor o igual que 3. Pues sería menor o igual que 3, solo sí. Con esta operación que hemos definido aquí, ¿vale? La operación puede ser cualquiera.
Sí, el mínimo común múltiplo de 6 y 3, pues fijaros, es 6. Pues esto no se da, porque para que se diera tendría que salir aquí un 3 y no sale, ¿vale? Entonces simplemente tened en cuenta esta relación de aquí que nos va a servir para hacer los diagramas de Hasse, ¿vale? No lo voy a demostrar, ¿vale? Pero sí que es importante, lo pongo por aquí. Si tenemos sea B con dos operaciones, las que sea, que definiremos, una álgebra de Boole y sea la relación anterior, ¿vale? Esta relación que hemos dado aquí arriba, esta relación que todavía no hemos dicho con un orden, yo creo que me he anticipado, perdonad, pues esta relación es una relación de orden en B. ¿Vale? Ya sabéis. Seguro que en Allen habéis visto alguna relación de orden. Esto es una relación que verifica tres propiedades, ¿no? Verifica la propiedad reflexiva, verificará la propiedad antisimétrica y también va a verificar la propiedad transitiva, ¿vale? Recordad, no confundáis esto con una relación de equivalencia. En la relación de equivalencia se daba la propiedad reflexiva, la simétrica y la transitiva. Aquí se da la propiedad antisimétrica. Recordad que decía que si x era menos igual que y menor o igual que x, entonces x era igual que y. ¿Vale? Pero bueno, tampoco quiero entrar en eso, simplemente que es una relación de orden. Vale. Además, este conjunto, ¿vale? Ordenado tiene máximo y mínimo. Fijaros. ¿Vale? Este conjunto, con esa relación de orden, tiene máximo y mínimo, que serán, respectivamente, 1 y 0. ¿Vale? Bueno, el 1 y el 0 me refiero, ya sabéis, los dos elementos neutros que definimos al principio cuando hicimos esa definición. ¿Vale? Esta definición de orden tiene su definición dual. Simplemente, no lo voy a, tampoco quiero meterme aquí mucho, pero si consideráis la definición dual, x será menor, perdón, que he puesto la notación un poco así, será menor o igual que y, si solamente sí, pues el dual sería este, ¿vale? Cambiamos y por el o, ¿vale? Es equivalente, nos da igual. Nos vamos a apañar nosotros, ya digo, con esta de aquí, ¿vale? De todas maneras que sepáis que la dual también existe. Vale. Voy a borrar por aquí. Esto es importante, que lo he dicho como muy de pasada, pero tiene máximo y tiene mínimo, ¿vale? Y ahora, ya que estamos aquí y hemos visto la relación de orden, voy a explicar, y creo que con esto voy a terminar este vídeo, esta clase, y ya en el próximo vídeo explicaré un poco la estructura de álgebra de Boole finita, que bueno, que lo voy a tener a continuación, por si lo queréis ver. Voy a hablar un poco de diagrama de Hasse. Este tipo de diagrama, estos diagramas, nos permiten representar gráficamente las álgebras de Boole, ¿vale? Atendiendo
a la relación de orden definida previamente. Esto, como mejor se ve, es con ejemplos, así que voy a poner ejemplos. Fijaros, ejemplo. Ejemplo. Imaginaros que tenemos el conjunto de los... no sé. De los divisores de... 2 por... vamos a hacerlo, yo qué sé, de 15. ¿Vale? Tenemos el conjunto de los divisores de 15 con las operaciones estas que ya sabéis que en este conjunto, ¿vale? En el conjunto de los divisores, esto era el mínimo común múltiplo y esto era el máximo común divisor, ¿vale? De dos elementos. ¿Vale? Sabemos que esto, ¿vale? Para poder hacer un diagrama de hash necesitamos álgebras de Boole, ¿vale? Lo vamos a hacer sobre álgebras de Boole. Es un álgebra de Boole porque 15 es igual a 3 por 5, ¿vale? Es el producto de dos números primos sin factores repetidos. Entonces, ¿qué hacemos? Fijaros, nos vamos a nuestra relación de orden esta. Esto lo voy a hacer solamente así, como va a ser un poco bruto ahora, pero luego se hace automático, ¿vale? No hay que pensar tanto. Fijaros, en este conjunto, del conjunto de los divisores de 15, que es 1, 3, 5 y 15, vemos que 1 es menor o igual que 3, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues fijaros, porque el mínimo común múltiplo de 1 y 3 es 3, ¿no? 1 también es menor que 5. Lo voy a hacer entero porque ya digo, porque es el primero, pero tampoco esto es necesario, ¿vale? Esto luego se ve claro. Porque 5, ¿vale? Estoy simplemente siguiendo la relación de orden anterior. Y 1 es menor o igual que 15 porque el mínimo común múltiplo de 1 y 15 es 15, ¿vale? Entonces sabemos que el 1 es más pequeño que todos los elementos. ¿Qué sabemos también? Fijaros. ¿El 3 es más pequeño que el 5? Pues sería más pequeño que el 5 si el mínimo común múltiplo de 3 y 5 fuese 5. Que no se verifica. Entonces, esto no es verdad. ¿Vale? ¿El 3 es más pequeño que el 15? Pues esto sería verdad si el mínimo común múltiplo de 3 y 15 fuese 15. Que fíjate, se verifica. ¿Vale? Para el 3 tenemos esa relación de ahí, verificar. ¿Y el 5? Pues el 5 igual. 5 sería menor o igual que 3. Bueno, no lo estoy diciendo para el 1 porque lógicamente no va a ser menos que 1, pero bueno. Simplemente para que tengáis aquí este ejemplo. Si esto fuese 3 y esto no se verifica, por lo tanto no se da esto. Pero sí se verifica esto, ¿verdad? 15 es menor o igual que... 5 es menor o igual que 15 porque el mínimo común múltiplo de 5 y 15 es 15. Fijaros. ¿Veis que tenemos como con esta relación los elementos ordenados, ¿no? Tenemos los elementos ordenados. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora hacemos un diagrama de hash. ¿Qué es eso? El diagrama de hash no es más que ordenar esos elementos. El 1, ¿vale? Que es más pequeño que todo, está abajo. Este será más pequeño que el 3 y que el 5. Y a su vez, estos dos van a ser más pequeños que el 15, ¿vale? Y así tendremos el diagrama de hash de los divisores de 15, ¿vale? Se puede hacer con cualquiera. Probad vosotros a hacer ejemplos. Yo que sé, coged números primos, multiplicáis, ¿vale? Hacéis 7 por 3 por 5. Lo que salga y hacéis el diagrama de hash, ¿no? Podéis hacerlo y vais a ver que salen... Lo mismo salen cosas un poco más difíciles o se relacionan entre sí, ¿vale? Pero no tiene tampoco dificultad hacer un diagrama de hash. Así tenéis un ejemplo de cómo se haría para el conjunto de divisores de un número, ¿vale? Siempre y cuando tengamos una álgebra de Boole. Otro ejemplo y voy a terminar con... Bueno, no, voy a hacer dos ejemplos más. Fijaros, sea el conjunto X, A, B, C. Bueno,
AB. Y el conjunto de partes de AB, ¿vale? Que será el vacío, el A, el B y el AB, o el total, ¿vale? Fijaros, vamos a establecer aquí la relación de orden, ¿vale? Fijaros, tenemos que el vacío es menor o igual, recordad que ahora, pongo por aquí, sabemos que el conjunto de partes de X con la unión y la intersección, ¿vale? Como operaciones, es una álgebra de Boole. Creo que antes puse esto en un ejemplo entre paréntesis. Quitarle los paréntesis, ¿vale? Que es notación, pero quitárselo, porque si no es como el conjunto del vacío. No, quitárselo, que es que me chirría. Ahora mismo lo que puse antes, ¿vale? Vale, sabemos que eso es una álgebra de Boole. Entonces, fijaros. ¿El vacío será más pequeño que el conjunto A? Pues será más pequeño si solamente sí. El vacío unión con A es igual que A. Pues sí, pues es más pequeño. ¿El vacío será más pequeño que B? Pues sí, solamente sí. El vacío unión B es igual a B. Pues sí, ¿verdad? ¿El vacío será más pequeño que AB? Pues sí, solamente sí. El vacío unión AB a ver, se verifican todas estas relaciones de aquí. Por lo tanto, el vacío, ¿vale? Es más pequeño que todo. Por otra parte, imaginaros. Bueno, imaginaros no. Veamos. ¿A va a ser más pequeño igual que B? Pues será más pequeño si solamente A unión B es igual a B. Pues esto no se verifica. Porque A unión B es a B. Entonces, esto no se cumple. Pero sí se cumple esto, ¿verdad? A es menos o igual que este conjunto. Porque A unión AB es el conjunto AB. ¿Vale? Y lo mismo ocurre con B. Fijaros que se puede ver claramente que B no es más pequeño que A. Porque no se verifica que que B unión A sea A. Y de la misma manera tampoco se cumple. Bueno, sí se cumple, perdón. Que ya me va el cerebro echando chispa. Esto sí se cumple, ¿verdad? Porque B unión AB es igual que AB. ¿Vale? Este no se cumple, pero otro sí. Entonces, fijaros, con este orden que hemos establecido también podremos representar el diagrama de hash de esta álgebra de Boole. ¿Cómo? Pues el vacío va abajo. Aquí va el conjunto A, el conjunto B. Y arriba, el mayor de todos, que es este de aquí, ¿vale? Y así tenemos representado el conjunto de partes de A y B. Ay, me ha quedado esto muy feo. Vamos a verlo así. Una cosa importante que no he dicho y que vamos a ver en la próxima clase. Joder, me está quedando esto muy feo. Perdona. Que ya me está pidiendo el cerebro un descanso. Vale. Fijaros que este diagrama de hash se parece mucho a este de aquí, ¿verdad? De hecho es igual. Hay un elemento aquí, dos en un segundo nivel y uno arriba. Cuando esto ocurra, ¿vale? Se dirá que en las álgebras de Boole tenemos que este álgebra de Boole, no, era 15, perdona, los divisores de 15. Y el álgebra de Boole referente a este son isomorfas. Esto lo veremos con más detalle en la próxima clase, pero solamente ya que os haga una idea. Fijaros que los diagramas de hash son iguales. Eso va a implicar que esas álgebras de Boole van a ser isomorfas, ¿vale? No tendría por qué ser igual. Aquí me la he apañado yo para que sean iguales, ¿vale? Lo he forzado, pero no tendría por qué ser igual. Vale, y finalmente un último ejemplo y terminamos ya. Imaginaros que tenemos sea B3
ya sabéis lo que son B3, ¿no? Son la NU-plas de 3 elementos, las tuplas se llaman, creo. ¿Vale? Con 2 operaciones. ¿Vale? Donde las operaciones, ¿vale? Serán las siguientes. Es decir, creo que lo definimos antes. X1, X2, X3 va a ser menor o igual que I1, I2, I3. Voy a definirlo aquí un poco a lo bestia, ¿vale? Si X1 es menor que I1, X2 es menor o igual que I2 y X3 es menor o igual que I3, ¿vale? Que realmente no es la definición, que hemos dado aquí antes, ¿dónde está? La definición esta, ¿vale? Aquí tendríamos que ver que lo he puesto para ir más rápido, pero realmente, ¿vale? No es la definición, se podría comprobar con la definición. Vale, pues vamos a ver los elementos, ¿vale? Fijaros que B3, le voy a poner aquí esto para que sea mayúscula. ¿Qué elementos tiene? Tiene el elemento 0, 0, 0, el elemento 1, 0, 0, el elemento 0, 1, 0, el elemento 0, 0, 1, el elemento 1, 1, 0, el elemento 1, 0, 1, el elemento 0, 1, 1 y el elemento 1, 1, 1. B3 tiene esos 3 elementos. Si establecemos esa relación de orden que hemos visto antes, que ya digo, tenéis que hacer un acto de fe, ¿vale? No quiero tampoco, para no perder mucho tiempo. ¿Qué tenemos? Pues fijaros, sale este diagrama de hash. Abajo de todo tendríamos el 0, 0, 0, que sería más pequeño que el 1, 0, 0, que el 0, 1, 0 y que el 0, 0, 1. A su vez, estos serían más pequeños que estos. ¿Vale? Donde lógicamente este es más pequeño que este y también que este, porque este tiene en común este elemento, fijaros, y este tiene en común este elemento, ¿vale? Este de aquí sería más pequeño que este, y este de aquí sería más pequeño que este y este. Y finalmente el elemento más grande sería este. ¿Vale? Pues aquí tenéis otro diagrama de hash, ¿vale? Esto sería otro diagrama de hash, por ejemplo. Esto lo vamos a machacar bastante, así que no os preocupéis. Pero creo que es suficiente la clase aquí. Si empezáis a manejar estos conceptos, vais a ver que rápidamente, cuando empecemos a entrar en temas un poco más profundos y un poco más complejos, no vais a tener mucho problema. La clave de la asignatura está en llevar al día, ¿vale? Llevar al día los conceptos, que no queden dudas, porque ya digo, la asignatura es muy fácil. El problema es cuando se deja y nos las intentamos estudiar todas la semana antes del examen. Entonces ya empezamos a mezclarlo todo. Pero si le llevamos al día, no vamos a tener ningún problema. Así que chicos, chicas, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. A cuidarse mucho.